en la carpeta de... Ahí está. Ahora se está grabando, estamos entrevistados con Irene por su trabajo final de licenciatura en la corrección de noviembre de 2021. Sigamos, Irene. Bueno, entonces, el giro que yo le quería dar era un poco de lo tecnológico, porque a mí me importa el tema de la cultura digital. Y en eso yo veía, como lo veo desde el lugar del estudiante, ¿no es cierto? Veo como que todo este tema que ha surgido de las galerías virtuales, del criptoarte, por ahí escuchaba a mis compañeros con iniciativas de cosas virtuales, todo lo que surgió en la pandemia, hacen como una bisagra que no sé si está reflejada o contemplada en algún lado, pero todo esto es como que esta realidad tecnológica nos va llevando puesto en la circulación del arte también. Irene, ¿te puedo pedir que me aguantes 10 segundos que tengo que escuchar un audio? Porque estoy esperando a una persona que me tiene que venir a buscar unas cosas a casa. Dale, 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 profe. Por favor, disculpa que esté Sí, cortado esto. Báncame un segundo. sí. Discúlpame, Irene. Estuvo bueno No, escuchar el audio porque así dejo de estar nervioso. El chango directamente hoy no va a venir, así que estoy más relajado. listo. Me venías nombrando el Sí, punto de articulación en el que percibís que estamos y que en esta bisagra hay muchas cuestiones que están emergiendo, que están evolucionando, entre otras cuestiones, otros modos de manifestación artístico, como el tema de criptoarte o los NFT sí. o las galerías virtuales, etc. Yo creo que vos sabés que yo te hacía muy perdida. Tenía el prejuicio, pero con esto que vos me estás diciendo estás muy ubicada. Y me parece que es muy interesante el enfoque que querés darle. Yo te voy a recomendar, hay una lectura que se me ocurre que vos tendrías que hacer. Yo Sí. soy muy malo para las lecturas específicas artísticas, porque sabes muy bien que yo soy un fronterizo. O sea, yo tengo otra formación. Estoy formado como arquitecto y diseñador y alguna cosa de arte. Entonces, probablemente tengas que pertrecharte con la ayuda de alguien para lecturas específicas. Por ejemplo, vos podés creer que 30 segundos antes de que me nombres a la Cari Caño, lo digo, ¿a quién le recomiendo? Y una de las cosas que se me ocurría era la Cari Cañolo. Yo le voy a consultar también a mi novia, que es Romina Castiñeira. Ella Sí. dirige la Galería Gran Vidrio y ella está metida en el mundillo del arte contemporáneo. Ella es miembro de Jóvenes Amigos del Museo Carafa. Ella estuvo ternada como directora ejecutiva de Arte Va.
ella ha sido en alguna oportunidad curadora de mercado de arte, luego fue la Cari Cañolo. Entonces, digo, entre la Romy, que puede ser como una especie de llave, y la Cari, puede haber como un índice. Después, más para el lado de la crítica periodística, también está la Fer Molas, no Sí, la Fer, la Fer Molas, Verónica, la Verónica, Vero Molas. Fer Molas es sí, una arquitecta colaboradora mía. La Vero Molas también, sí, y mira, algunos, y algunos mira, otros. Anda el Demian Oroz por ahí. ajá, ese Eh, lo había nombrado, yo no lo conozco, pero lo había nombrado a Andrés cuando estábamos viendo. Nosotros habíamos pensado un listado, una parte, y yo agregué otras. Por ejemplo, es que era una de las cosas que te quería consultar. En el listado yo tengo alguna gente que me parece que está, digamos, como activa o protagonizando alguna de las aristas de este cambio de paradigma, porque me parece que hay una cuestión que va a cambiar mucho con la inclusión en la tecnología, tanto en la creación del arte como en la circulación del arte. Entonces, tenía gente como Jorge Castro, sí, Lila Pagola, eh, sí, el profe Tomás Bondone, sí, Verónica Molas, sí, Susana Rocha, sí, Marta Rivero, Garbino Emilio, no sé si lo conoces, no, ya te voy a contar quién es, el profe Torres, sí, eh, y tenía a Andrea Ruiz y a Aníbal Buede. bien, También había pensado en Romina, que vos me decías, porque yo por ahí tengo anotado que vos habías mencionado que ella estaba con el tema del gran vidrio y todo eso. ujú, Y también había pensado alguna artista contemporáneo y también un estudiante, bien. como pero yo tenía el año pasado, no sé si te acordás, con nosotros cursaba gente que tenía como muy lindos proyectos, que no sé si los llevó a cabo, si ya lo rindieron o no, pero en apariencia eran iniciativas bastante interesantes que surgían con lo último que estaba pasando, digamos. Entonces, también me parece que a veces nosotros estamos desde el lado de la producción y a veces estamos parados desde el lado del crítico, los ¿Sabes qué estaría estudiantes. bueno para optimizar el esfuerzo, Irene? Sí, Que vayas pensando, yo te puedo dar una mano, pero no plenamente, porque yo insisto que por ahí soy medio outsider, pero yo sí, haría algunas preguntas normalizadas para la encuesta, no sí. caer banda a la mente. No, no, yo las tengo trabajando a esa, después te las voy a presentar, Ok, pero sí, las estaba pensando en función de las personas también. ¿Por qué? Porque las personas desarrollan como cosas muy particulares. O al menos a mí me gustaría la mirada de esas personas por ese protagonismo que tienen, por eso este tipo de gente. Entonces también pensaba en algunas preguntas que fueran una pregunta estándar, por ejemplo, ¿qué piensan de la crítica de arte en este momento? A todo el mundo, pero otras no, irían ya con una cuestión como más personalizada sobre lo que ellos hacen. entiendo. Lo que deberías hacer Sí, es, como es un laburito hacer encuestas, sí. no sé cuándo pensás hacerlas, quizás hasta esperar hasta febrero, marzo, no lo sé, no lo sé. O a lo mejor empezabas ahora, pero el tema es que viste que la gente una vez que te dispuso su tiempo, después estar jodiéndola, No, medio, sí, sí, obvio. Yo por eso me apuré en definir estos grupos, porque a mí el trabajo me interesaba y me parecía que se nos iba el año, porque tampoco podés estar buscando que la gente te dé la entrevista cuando ya están cerrando el año. Entonces yo decía, tal vez pudiera hacer algunas cuestiones hasta la primera semana de diciembre, si alguien me puede ayudar, y si después ya arrancar en febrero, porque tampoco va a estar jorobando en tiempo de vacaciones. no, y te digo por qué, por qué te estoy diciendo
de que quizás la pateas un poquito para adelante, porque quizás necesitas saber más. O sea, necesitas tener más problemas. No tener problemas, sino No, no, sí. tener más problemas. Entonces, a lo mejor, haces una tanteada por la bibliografía, lees un poco de lo que crees que son las críticas de arte de hoy publicadas. Entonces, lees críticas desde la Veromola, lo que haya escrito por ahí la Cari, lo que haya escrito el Demian Oroz, alguna nota si alguna vez hubo del Tomás, etcétera, 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 para saber más, porque eso te puede dar una pista de qué es lo que necesitas terminar de sacar con la entrevista, que creo que va a ser lo más jugoso de todo, porque Sí, yo si al también final es un pienso eso. trabajo como de investigación, creo que de lo más jugoso va a estar ahí, en tanto lo local, y después en el contexto general, sí, seguramente van a ir apareciendo lecturas. A mí hay una que, sobre cultura contemporánea que yo encararía, Sí, ya me las he escuchado decir otras veces, pero yo encararía Los Bárbaros de Alessandro Barico sí, lo tengo anotado. y no dejaría encarar The Game de Alessandro Barico, Sí. porque vos tocaste lo digital y al tocar lo digital, lo llevo leído a la mitad, lo tengo clavado hace 6 meses el libro, no lo he seguido leyendo, lo tengo que terminar, pero hasta la mitad donde estoy, hace un planteo tan nítido de la lógica de lo virtual que me parece que va a ser una de las buenas patas del andamio de la argumentación de la transformación paradigmática del mundo virtual. Entendiendo de que el mundo virtual no es alternativo a nuestro mundo, sino que es otra capa más de nuestro mundo. No es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, total. Porque algunos por ahí hemos confundido, me incluyo, de decir, bueno, está el mundo real y después una especie de espejo sin material o sin materia que es el mundo virtual. No, maestro, el mundo virtual es tan real como el material, lo que pasa es que tiene otra materia constitutiva. ¿Sabes cuál es? Información. Sí. Entonces, el Alessandro Barico es como que esa idea se le robe a él y es súper nítida. Entonces, no es que esta versión virtual del mundo en general y del arte en particular, como esta otra, como esto del NFT, del Claro. criptoarte, o las galerías virtuales o lo que sea, sino que es una capa nueva que se integra, es una capa nueva de complejidad. Con lo cual, salud sí, no sé si fue estornudo lo tuyo. No, fue dos. Con lo cual esta nueva capa cambia el paisaje, cambia el territorio, cambia el contexto y cambia las lógicas, incluida esta cosa que se llamaba crítica. Sin saber mucho de crítica, aunque ya me tomaste algunas notitas que estaban en la hoja, en la base de la hoja del abstract que me mandaste, en la que decías por ahí que no me entendías algunas cosas, pero no me importa que no me entiendas. No, eso fue escrito por Andrés, pero lo tenemos de base, porque cuando hicimos la primera reunión con vos, dos tomábamos nota y uno no. Marcela no le gustaba tomar nota, pero Andrés sí escribía todo. Muy gracioso lo de Andrés, porque te ponía ahí entre comillas, que vos dijiste, por ejemplo, me declaro ignorante sobre el tema. Ay, yo ya lo había dicho. Sí, no, y después puso, es muy gracioso, Andrés, muy dulce para escribir, dijo que el tema elegido es árido, Sí, entre como el de sí. paréntesis, lo comparó con el Sahara, al menos que lo convirtamos en un faro. Y bueno, yo imprimí, porque después esto lo hicimos un Word nosotros, Sí. y después le agregué lo que yo había tomado nota, que él escribe muy detalladamente, yo soy como más pragmática para escribir, pero coincidíamos en lo escrito, pero yo me quedaba con el escrito de él porque él le pone todo, las comillas, los títulos. Está clarísimo.
Yo te digo una cosa, Irene. Rápidamente el tema se está convirtiendo en un faro, sobre todo si integras esta mirada. Sí. Lo que estaría bueno, y ahí sí que me declaro re ignorante. Yo no tengo problema como director en declararme ignorante a veces de algunos temas, porque he hecho lo que hago como director y lo que hacen muchas veces los directores, debieron hacerlo casi siempre, es ser provocadores nada más y hacer preguntas. Y en eso sí me declaro competente, en hacer preguntas, porque sé que sé hacerlas. Una de las cosas es que si yo quiero plantear la noción actual de crítica, de qué va la crítica hoy, si es que ha habido una transformación, si es que existe la crítica, Sí, si sí es que que ha habido existe. una transformación de la crítica, y si es que la crítica está en esta especie de punto de inflexión que vos haces mención, porque en realidad está cambiando el objeto criticado, está cambiando la escena del arte, desde cierto punto de vista, alineándose a la lógica digital, con una nueva serie de dinámicas. Si eso está cambiando, estaría bueno tener en claro, medio definición te diría, no sé si de diccionario, pero por lo menos de glosario, una pequeña, esto iría, me parece, en el estado de la cuestión, un capitulito, una partecita que hable sobre la crítica, la noción clásica de crítica. Mm. Que ahí están esas notas tomadas de que hay cosas que medio que no me entendió qué era qué, que crítica era poner un punto de crisis. La operación de crítica lo que hacía era marcar un punto de crisis en un sistema. Me gustaría ampliar qué es lo que no entendió, porque marcar el punto de crisis de un sistema es lo mismo que, por ejemplo, una caldera que si sigue andando el quemador y no evacúa vapores, la caldera va a estallar, Mm. ¿viste? Si el fuego no se apaga, ese es el punto de crisis. Entonces, ¿cuál es la crisis del sistema? Che, si la llama sigue andando, la caldera estalla. Bueno, la caldera o se apaga la llama o hay que abrir la canilla para que salga el agua. Te estoy usando una imagen X. Sí. Si la situación económica está llegando a un punto de crisis, si la economía se sigue deteriorando y se sigue generando inflación y pobreza, habrá un estallido. Ese es el punto de crisis del sistema, donde el sistema puede colapsar o puede transformarse. Por eso Mm. en ese punto de crisis, lo que hace la crítica marca el punto de crisis. Cuando la operación de crítica está criticando a un autor, no es que el autor esté en crisis, pero está marcando el... ¿Por qué se dice que ahí el autor estaría como en el punto de crisis? Por ejemplo, porque está exponiendo. Claro. ¿Viste? Llegó a un momento en que está exponiendo. La exposición sería, pensando en voz alta, ¿no? Y haciendo un poco de invención. El punto de la exposición es un punto de crisis. ¿Por qué? Porque llegaste a un culmen de producción, por ejemplo. O porque alguien hizo un recorte de tu obra y está exponiendo eso. Es como un punto de crisis. La crítica lo que va a hacer en ese punto es mirarlo y decir, che, bueno, acordate eso que habíamos dicho, ¿no? Queda claro el sujeto que está haciendo la crítica, o sea, el sujeto criticante, queda claro el campo de la crítica, o sea, lo criticado, y en ese campo puede haber un autor, un creativo, un movimiento artístico, una situación, puede haber lo que sea, lo criticado. Hay un campo que es el alcance de la crítica, o sea, en ese campo está lo criticado y el alcance. Yo voy a criticar este aspecto, no voy a criticar la ropa que usa el artista, voy a criticar su obra. Entonces está definido el alcance y luego aparece estas cuatro dimensiones en la operación de crítica: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que en la notita había registrado alguno de ustedes, el muchacho este o vos o quien sea, muy bien, que era que no daba lo mismo hacer FODA que hacer DAFO, porque ahí ya hay una cuestión de valores. Desde cierto punto de vista, es deseable que la operación de crítica, en una perspectiva humanista y constructivista de la realidad, la operación de crítica no sea para demoler a nadie, sino que sea para que las cosas mejoren.
eso ya va por cuenta mía, corre cuenta mía. Puede haber algún crítico de arte, como este muchacho al que nunca lo entrevistaría porque me parece sumamente nocivo y demoledor, y sobre todo me parece mala persona, y queda grabado, que el Sí. de Love People, Love Art, Not People, ¿cómo se llama? El muchacho este de Buenos Aires que tiene ese blog, ya me voy a acordar, no sé si No, lo... no lo ubico. Bueno, es un crítico de arte, a ver, Love Art, Not People tiene su blog, y una persona que es totalmente demoledora y me parece un miserable. ¿Hace análisis de obra, profe? Hace análisis de quién se acuesta con quién, qué se pone Ah, quién con quién, Cañete se llama. Rodrigo Cañete. Sí, sí, Rodrigo Cañete. Me parece que le, que hay todo un sistema que lo ha legitimado, pero me parece que eso no es hacer crítica de arte. Lo nocivo de él, lo perverso, es que haya gente, no importa lo que haga él, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que él haya generado en la gente la confusión de que eso es crítica. Mm. Y demoler no es crítica. Crítica es una operación técnica, es una operación disciplinar que implica una expertise y que implica una serie de prácticas determinadas. Estar Bien. demoliendo la vida profesional de una persona por quién se acostó con quién es una operación que confunde, él quizás lo tiene confundido o no, a lo mejor es muy perverso y él no lo tiene confundido, pero sí confunde a otras personas que creen que eso es crítica y que creen que él es un crítico de arte. Claro. Entonces, está bueno esa decodificación. Vos podés tomar o no esa acepción mía, no es solo mía, es la elaboración de años de reflexión sobre el tema, porque vivo haciendo crítica en mis espacios académicos, porque lo aprendí de mi maestro y mentor, César Naselli, y creo tener una noción atinada y pertinente de lo que debiera ser la crítica. Pero creo que una de las cosas que yo pondría en tu trabajo como estado de la cuestión es, además de todos estos ingresos que estás proponiendo, que me parecen muy buenos, deberías hacer una especie de construcción del estado de la cuestión clásica. Es decir, ¿cuál es el punto de inicio? ¿A qué entendemos por crítica o entendíamos por crítico? ¿Desde qué idea de crítica empezamos a articular esto para poder establecer algún tipo de comparación entre esa condición y la condición actual? Bien. Eso está interesante. Yo, Establecer la comparación. yo creo que sí, porque de esa manera vas a poder elaborar algo que tenga, no sé si va a ser una gran conclusión, pero va a tener olor a gran conclusión. Y yo siempre lo digo bien honestamente a mis dirigidos. No te puedo pedir que hagas una tesis. De hecho, fíjate el matiz, no se llama tesis, se llama Se llama trabajo trabajo, sí. final de Sí. licenciatura. Pero entre monografía copiada de Rincón del Vago y, Sí. y tesis que casi parece una tesis de maestría o más aún una tesis doctoral, entre esos dos extremos hay un montón de grises. Después tenés monografía hecha del secundario por vos, hecha con las patas. Después tenés monografía bien hecha. Después tenés ensayo hecho con las patas. Después tenés ensayo bien hecho. Y después ya empezás a tener una especie de tesina. Entonces, lo deseable sería de que se acerque o de que tenga olor a tesina, a un trabajo en el que hay una cierta lógica de planteo problemático, de estudio de un cierto estado de la cuestión, una cierta elaboración de lo que se sabe sobre en un campo determinado en un momento determinado, que vos al poner Córdoba y tal periodo, por lo menos lo está fijando, y luego una cierta lectura crítica de una serie de lecturas que te permitan hacer una especie de mapeo y sacar conclusiones. Eso te va a acercar más hacia una tesina o tesis y te va a alejar de la monografía del Rincón del Vago. Mm.
Sí, me parece a mí que, o sea, no sé, te pregunto, ¿no? En estos talleres que estuve haciendo que dan las profes de TFL y qué sé yo, que dice que hay que buscar expresar una voz en el trabajo. Yo digo, el hecho de querer, por ejemplo, poner a consideración de otros un estado de cosas, porque a mí lo que me interpela a mí también, ¿no? Como alguien que yo no soy de hacer una gran producción de obras, ni estoy metida hace demasiado tiempo en esto, me puse a estudiar de grande, pero me gusta mucho y me interesa. Y pensaba yo, esto de poner un estado de cosas a consideración para que otros la vean o la piensen o la reflexionen, me parece interesante porque nosotros los estudiantes no tenemos a veces puntos de referencia. Totalmente de acuerdo contigo. Es, al final, el sedimento es una mirada sobre una condición de nuestro campo disciplinar. Es una profundización sobre, y eso después lo podrías poner dentro de algún tipo de objetivo, o hasta en la conclusión también, de que este trabajo o es un objetivo, o son intenciones, de que este trabajo aspira a profundizar los estudios de tecnicatura y de licenciatura, punto. O la mirada crítica, entendiendo que el rol de la crítica es el aporte, eh, es el que hace la diferencia entre la reproducción de técnicas y el ejercicio profesional de tercer nivel de formación, o sea, de calidad universitaria. Es el pensamiento Porque crítico el que da esa diferencia. sí, no sé vos en la católica, profe, pero yo por lo que he visto en la nacional y lo que he visto en la UPC, no hay mucho espacio en la currícula donde se vea crítica de arte. Bueno, pero Yo hay. vengo de la Figueroa, por ejemplo, y tuve un solo año crítica de arte. Sí. A ver, son puertas que se abren y después tú tienes que atravesarlas y profundizarlas. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento vos en particular? Porque encontrás un vacío. Claro. Y eso podría ser un origen del tema, el vacío detectado en tu formación y que necesitas complementarlo con los estudios. Ahí tenés el origen del tema de tu trabajo que está perfecto. Como esto está grabado, yo después te lo voy a mandar, te va a quedar perfecto para tomar apuntes más tranqui, Bueno, repasar la bueno, grabación. profe, no Yo, sé vos cómo pensás. Mira, en realidad al principio nosotros teníamos la idea de tirar esto en febrero. Todo se fue por el caño, porque bueno, el grupo se desarmó y qué sé yo. Yo ya no tengo ese objetivo de febrero porque no voy a llegar ni con la banda. Entonces, mi idea era preguntarte con qué tiempo nos manejamos, con qué disponibilidad cuento con vos, me mando sola gestionando lo que sea. Yo soy muy le meto para adelante, ¿viste? métele para adelante, pedime cuando haga falta que te firme algo, insistime 3 veces porque yo a veces estoy hasta las manos y no lo hago de desatento, es que simplemente estoy muy ocupado, no me molesta para nada que me insistas, sobre todo cuando haga falta que te firme algo, que te ayude con alguna pequeña gestión. Por el resto, si vos te consideras autogestiva, dale para adelante, de paso un ensayo de la licenciatura que estás estudiando, que es licenciado en arte y gestión, Sí. y, y con respecto al tema de los tiempos, no tengo una asignación tipo, bueno, yo te atiendo de acá hasta tal fecha y después no me ves más la cara. No, tampoco soy partidario de escribir 2 títulos. ¿Querés que nos juntemos? Dale, nos encontremos. Nos encontramos, bueno, ¿cuáles son las novedades? Escribí 2 títulos. Y tratemos de juntar paquetitos de cosas más completas, Bien. tal que justifiquen los encuentros. Ese timing, si yo lo impongo, yo te empiezo a imponer a vos una agenda de trabajo que no es mi intención. Ya sos grande, arma vos un plancito de trabajo, sí, Dale. obviamente comunícamelo, y el plan de trabajo habla de tu productividad. Y la cadencia con la cual nos vamos a ver tiene que ver con tu productividad. Mm. Mi recomendación es que ahora, en el estado de la cuestión, para la Yani, te Sí. tomes unos días más y le metas
esto que dijiste de a qué personas pensás entrevistar, etcétera, Ah, bien, etcétera, bien. Bueno, etcétera. Complementalo un poquitito para que, y anota o pone la notita, no lo leí ahora, porque no lo leí los otros días, me lo mandaste, creo que estaba, no me acuerdo dónde estaba, en un examen o en la maestría, pero pone la persona a la que vas a entrevistar, pone la bibliografía y pone bien. esto que querés incorporar de la versión, ese cambio de escenario que tiene que ver con la cuestión virtual, que los sitios de difusión virtual del arte, además de tener lugares de difusión de arte tipo Artsy, no sé si lo conoces, ARTSY, que es un sitio que difunde galerías de arte, inclusive las galerías pagan una cuota y es una cuota bastante elevada. Y a través de Artsy hay un comercio internacional de arte. Y después Ujú. tenés otros sitios como Saatchi, que es una galería que tiene un sitio que tiene 200, 300, 400 mil seguidores en Instagram, por ejemplo. Y tiene un sitio, una página virtual en la que los artistas cargan material. Yo no he vendido nunca por Saatchi, pero un amigo mío ya vendió como 3 o 4 horas por Saatchi acá y la mandó a Australia, ponele. Y los tipos te resuelven la logística, el embalaje, te resuelven todo. Esos sitios, algunos pueden decir, sí, pero eso no es arte, eso es mercantilización. Bueno, hay algo que es percibido afuera de vos como una obra de arte y alguien lo paga y ahí empieza una hermosa discusión, porque Sí, atrás de la discusión sobre crítica contemporánea, cambio de condiciones contextuales contemporáneas, ahí sí nomás va a estar discutiendo acerca de qué es arte y qué no. sí. Ahí sí nomás, ahí sí, va a estar muy pegada la discusión y quizá un mini capitulito va a tener que tocar, o una partecita, sin que todo tu TFL sea una discusión sobre qué es el arte. Vos estás hablando específicamente sobre la crítica de arte, pero vas a quedar un poquito en ese laberinto también. Algo como colateralidad vas a tener que tocar, me parece. O citar a algunos o hacer alguna referencia. Me parece. Bien, bien. Bueno, sí, estamos en esa sintonía. Yo pienso de que esos temas tienen que salir así, digamos, como por ejemplo los alumnos. Los alumnos por ahí, me da la impresión, van por un lado de percepciones sociales, de cosas que se pueden hacer, que quieren hacer, que van mirando, qué sé yo, y como que la dimensión de lo que se baja es totalmente antigua, por decirlo de alguna forma. Tal vez estancada. Después hay otra arista, por ejemplo, lo que está legitimado y lo que no está legitimado, porque hay circuitos donde se da el arte que no tienen ninguna legitimación, pero transcurren, tienen espacio en la sociedad, tienen gente, o sea, hay todo un panel de cosas que pareciera que hubiera como dos carriles, ¿viste? Paralelos. Y en realidad forman todo parte de lo que caminamos ambos. Creo que por ahí artistas consagrados y artistas no tan consagrados y estudiantes que empiezan a producir y van caminando por esos carriles, los van mirando, por lo menos. Mira, Ezio Mancini, Eso, sí, lo nombraste también en clase una vez. lo nombré. ¿Vos sos de este año o del año pasado? No, yo soy de la corte que terminó el año pasado. Ezio Mancini en este librito, cuando Sí, todos diseñan, sí, él usa un término para diseñadores, pero donde dice diseñadores, copy-paste artistas. sí. ¿Qué es el concepto? Él habla, claro, ¿viste cuál es el problema en el diseño o en el arte? Voy a ser duro con la expresión. Tenés los sofisticados de arte contemporáneo, Claro. a veces miran desde arriba y con desprecio a las señoras que van a talleres de arte y dicen, esa vieja chota que no tiene otra cosa para hacer, en vez de ir al psicólogo, va a un taller de pintura y De se la pasa, terapia. y se la pasa hablando con sus compañeras
y en realidad va para después ir a tomar el té con las compañías. Perdón la dureza, perdón la dureza. Y ahí hay un tema interesante, porque uno puede decir, che, la señora probablemente se autopercibe como artista. Pero hay otro que la percibe como un invasor de su campo, el artista contemporáneo. Yo, por ejemplo, no formo parte del sistema del arte contemporáneo porque yo no me muevo en los contextos de legitimación. Pues yo me autopercibo como artista, yo produzco como artista, digo que soy artista, vendo y cobro como artista, y vivo como artista y escribo como artista y me autopercibo artista. Claro. Quizá me estoy engañando como un tarado, puede ser, como la señora del taller. Y quizá el que se está engañando es el del arte contemporáneo. Vaya a saber, es una hermosa discusión, Sí. pero donde se establecen castas y donde se establecen con grupos o conjuntos o tribus. Y Ezio Mancini me dio la perspectiva que nunca nadie me había dado para el diseño y para el arte, y qué interesantísima. Y es que tanto la vieja de taller como el sofisticado flaco heteronormativo, cis, no binario, qué sé yo, en el otro extremo, todos son artistas, nada más que él distingue, y no voy a decir quién es quién, porque no importaría ahora, pero él habla del artista experto, en realidad habla del diseñador experto, y este término maravilloso, y el diseñador difuso. Y cuando vos tenés esa idea, que vos podrías hacer una especie de pequeño ejercicio de elaboración en tu trabajo, citándolo a Ezio Mancini, leyendo 2 paginitas de él, de algo, para poder situar esto, y haciendo una analogía. Cuando Ezio Mancini habla de la tensión entre diseñador difuso y diseñador experto, nosotros podemos establecer una analogía, porque hay pares dialógicos que se mueven con lógicas similares entre el artista experto y el artista difuso, entendiendo que hay uno que está en el núcleo actual de lo que se podría denominar campo disciplinar, porque está estudiando lo último, porque está estudiando lo más avanzado, porque está estudiando lo más legitimado por el sistema universitario, por un contexto de legitimación, bla, 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 bla. Y el otro, vamos a decirlo, el difuso es la señora, y yo por ahí soy difuso, somos los outsiders, los que estamos en otro circuito, o somos difusos porque estamos evocando un modo de hacer, como tiene, te diría por ahí, la mitad de la FIGE, un modo de hacer que tiene nada más que entre 500 y 700 años. El Renacimiento, la taxonomía del arte de acuerdo a prácticas, dibujo, pintura, escultura, grabado, es más viejo que ñaupa. Yo sé que la... Sí, vos sabés que en la FIGE vos no podés, no podés nombrar el arte de la pintura decorativa, porque está considerada una mala palabra. Bueno, pintura decorativa, bueno, pero para un artista contemporáneo, la taxonomía de dibujo, pintura, grabado y escultura, que es cómo se articula la carrera todavía en la Nacional y en la FIGE, directamente son estructura y organiza la enseñanza técnica. Para un artista contemporáneo eso no se puede nombrar. Entonces, todo depende de en qué tribu estás. Lo interesante de la noción de diseñador, de artista difuso o artista experto sería, esto es hipotético, que la mirada es sumamente integradora e inclusiva, porque empieza a incluir a los más borders, y no los expulsa de la taxonomía, de la clasificación. Los integra, los ubica en un lugar. Entonces ahí se pone lindo. En el caso del diseñador,
nos pasa mucho a los diseñadores muy de adentro del sistema, que vos decís, este guasito, contador público nacional, buen gusto, que tiene Pinterest y que mira cosas de diseño, elige algo, va y lo compra, y me dejó a mí, al gran diseñador, afuera del circuito y del esquema de decisiones, porque el guaso decidió solo con Pinterest y se fue. Nosotros, o que incluso hace 2 bocetitos, o los pega con algún programita y manda a ejecutar algo. Y sí, ¿qué te hace el diseñador si no estudiaste, maestro? Ezio Mancini ayuda a romper con ese complejo y ese resentimiento que le puede llegar a generar a los más expertos, diciendo, no, vos no sos experto, vos no sos del club, te vas. Sí. Lo que hace Ezio Mancini es integrarlo, diciendo, no, él es diseñador también, tiene un montón de competencias de diseñador, tiene competencias de discernimiento crítico construidas dentro de lo que podríamos llamar gusto, con todas las 8 comillas de cada lado, pero gusto, y queda integrado en esta especie de mapeo ya que se empieza a complejizar. Entonces, te invito a que le pegues una miradita a eso, porque entonces ahí empieza a ponerse más bonito esta cosa multi, ultra, pluri, trans. Bien. Y vos mencionaste, y si no lo mencionaste, vos lo dije yo, o lo leí de tu abstract, o no sé qué, no sé cómo, del mapa o mapeo. Sí, era uno de los objetivos. Bueno, entonces yo creo que, por un lado, yo abordaría la noción clásica, la consagrada, la que en el imaginario está sobre qué es la crítica, aun cuando ya no exista, y luego procuraría construir un mapa actual, sí, hasta muy visual, muy gráfico, en el que se integran hasta estas dimensiones más difusas, o también se integran estas nociones más contemporáneas y actuales, como las versiones digitales. Ahí vas a tener un lindo desafío y quizás te tengas que hacer ayudar por alguien que sepa un poquitito de diseño visual o gráfico. Sí, ¿sabe por qué? Porque estuve mirando en lo del mapeo mucho, bien profundamente lo de los iconos clasistas, por ejemplo. Sí. Y el tipo de mapeo que ellos encaran cuando el mapeo es social, es colectivo, es geográfico, qué sé yo. Y estaba pensando lo complejo de este tema de hacer un mapeo, porque por un lado uno puede plantear cosas como, por ejemplo, que planteen lo legítimo, lo institucional, lo educativo, qué sé yo, pero también habría que plantear estas otras cuestiones que tienen que ver más con lo humano que con una estructura. Entonces ahí me quedé un poco con signos de preguntas, ya voy a investigar más, pero hay que ver cómo se podría diseñar un mapeo que integre aspectos tan distintos, digamos, porque... Fíjate que aparece entonces esta noción de interesante, de difuso y experto, porque te empezaría a integrar un montón de cosas que si no, no sabes cómo ponerla. En cambio, eso ya te arma una categoría y hasta te arma un cuadrante del mapa. El guaso hace una cosa de cuadrantes. Yo después voy a buscar de escanearte algunas paginitas. Mira vos, sí, estoy viendo. Entonces acá arriba dice diseño experto y abajo dice diseño difuso. Claro. Acá a la derecha dice solucionar problemas, proporcionar sentido. Porque dice, claro, porque por ahí hay diseñadores que quieren proporcionar sentido, son sofisticadísimos. Y hay otros diseñadores que quieren hacer la férula para un chiquito discapacitado, ciego, pobre y ¿cómo es? Y abandonado por sus padres. Entonces, fíjate vos en los extremos. Uno quiere vender en Buenos Aires design, y el otro quiere salvar el mundo. Pues sí, no, el guaso que está haciendo luminarias para vender a 300 lucas es un mercantilista cerdo capitalista. Ese no es diseñador. Sí, es diseñador, pero está con otra perspectiva, está con otro objetivo. Entonces ahí se empiezan a destruir una serie de arquetipos que dejaban siempre afuera a la otra parte. Porque para unos diseñador era trabajar la cuestión de la belleza formal y para otro eso es
estar danzando con el demonio mismo, porque si el diseño no es social y no salva la vida de un chiquito ciego, no es diseño. Entonces, y si no no es experto, y si no es entonces me parece maravillosa la cuestión. Yo te voy a pedir que vos me recuerdes, porque yo ahora un ratito tengo que salir, pero que vos me recuerdes que yo te escaneé algunas páginas del libro de Szymanski. No me molesta que me lo recuerdes. Bueno, ¿será caro el libro, profe? Y a lo mejor valen 4, 5, 4. Y si no... ¿4.000 pesos? Y sí, ¿cuánto te crees que valen hoy los libros? Sí. Busca este libro de Experimenta Libros, y si Ajá. no, te venís un día, lo buscas, lo fotocopias y después me lo devolves. Bueno. Voy a ver cuánto está. Veo cómo ando con ese tema. Yo estoy comprando algunos libros, por ejemplo, el libro de Game lo compré en Google Books. Lo pagué a moneda de hoy 800, 900, 1000 pesos. No está nada mal, porque entiendo el problema que es leer de la pantalla. Pero cuando vos pagás el libro en Google Books, no cuando bajas trucho un PDF, vos lo Sí. podés ir subrayando y anotando todo y se te va generando un documento. También Ah, puede llegar a estar en PDF, pero los libros de Google Books están buenos. Y si no me bueno, avisas y pasa, yo vivo acá en zona norte y ¿en te lo qué llevo. parte estás, profe, vos? En el cerro vivo yo. Mira, yo vivo a altura recta Martinoli al 7500. Bueno, estamos más o menos cerca. Como vecino. Sí, somos vecinos. Yo estoy Bueno. acá en la punta, cerca de la Mujer Urbana, estoy acá en Lugo Guasta, así que... Mira, está re cerca, claro. Bueno, veo cómo me organizo. Bueno, mira, profe, yo tenía pensado lo siguiente. Ahora quería dedicarme un poco a ver el tema de unos laburitos ahí que me salieron, que me invitaron a una feria de arte, que eso sería el 3 de diciembre, 3 4 de diciembre, ese fin de semana. Pero quería ir largando las invitaciones para ver si los profes, algunos de los profes me aceptan la entrevista, ese tipo de cosas, mientras voy esperando la respuesta de Yanina y mientras voy elaborando la entrevista. Cuando las tenga elaboradas, porque una cosa que estuve haciendo es investigar un poco también sobre el tipo de cosas en las que se mueven los que voy a entrevistar, digamos. Sí. Así que bueno, eso también me lleva un tiempito, ¿no? Algunos los tengo recontra clara porque los sigo por todos lados, como es de Rocha, Bondone, pero hay otros que me tengo que sentar un poco más. Y bueno, si te parece, yo después te mando la entrevista y lo que haya avanzado de mapeo para que le des una miradita y voy agendando profes, por lo pronto. Me parece perfecto. Dale para adelante y bueno, manténeme al tanto, ¿m? De la evolución. Bueno, Eh, yo, bueno, ahora, yo ahora en un ratito lleno firmame esa nota del DIRE. la nota y te la mando. Bueno. Y completale un poquito más. Pone más carne en el asador para mandárselo a Yanina. Bueno. Total, mochar no me va a mochar. No, no, Espero, para nada. espero. No, 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 no. yo digo decir esto no va, esto sí va, eso no, porque ella no está en un plan de corrección de No, nada, o sea, no quiere creo. No, constatar nada más. no Bueno, creo. Y si te mocha algo ahora en este momento y qué sé yo, todo va a ser para bien, porque te va a estar dando una pista que ahora tenés pocas líneas escritas. bueno, dale, hago eso entonces. Seguimos avanzando y estamos en contacto. Dale, profe, no te agradecí, que era lo primero que quería hacer, era darte las gracias por aceptarme y por no dejar todo esto en banda. No, está bueno que lo terminemos y para mí es un placer. Bueno, ¿tus otros dos alumnos que tenías de la UPC para rendir, te rindieron? ¿Cuáles? Nos dijiste la primera reunión que tenías dos más de trabajo final de la UPC. Dos alumnas Ah, están re verdes. Mira vos. Yo pensé Están que re verdes. ya las habías despachado. No, Pero se no, están vencen re. los plazos tenemos 18 meses nada más para...
Sí, Después pero tenés que después, gestionar prórroga y hacer un montón sí, sí, después puedes pedir una renovación. El espíritu de esta institución es que tenga egresados, no que no tenga egresados. claro. Bueno, Es así. bueno, listo, avanzo entonces. Bueno, querida, estamos en contacto. Esta grabación va a tardar un rato en procesarse. Apenas se procese, te la envío, así la tenés de contraste para revisar alguna cosita que hayamos dicho y que se te haya pasado. Dale, profe, dale.